Imagina por un momento esta escena. Es marzo de 2026. En una pequeña cafetería dentro de un centro comercial del sur de California, una joven de 24 años atiende el mostrador. Lleva un delantal limpio. Sonríe a sus clientes. Les ofrece horchata helada, chilaquiles y un matcha con fresa que se ha vuelto el favorito de los vecinos del barrio. En las paredes, letreros de neón con mensajes en español que dicen cosas como «El amor puede esperar, pero la comida no». Los clientes la describen como amable, normal, muy respetuosa. Nadie pregunta, nadie sospecha, nadie. En ese discreto centro comercial de Perris, California, imagina que esa mujer que les sirve el café esta mañana acaba de regresar de despedir a su padre en Guadalajara, México. Un padre enterrado en un ataúd de oro. Un hombre que hasta hace semanas tenía una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. Un hombre al que 3 naciones, decenas de agencias de inteligencia y años de operaciones encubiertas no pudieron detener vivo. Una joven que, según el testimonio del periodista de investigación Jesús Lemus Barajas en el podcast Narcomundo, no fue detenida por el FBI, sino que llegó caminando sola a entregar información. Y entonces hay que hacerse la pregunta que hiela la sangre. ¿Cómo es posible que la única heredera directa del cartel más poderoso del mundo haya pasado de ser señalada por secuestrar marinos de la Armada Mexicana a servir café en California sin que nadie le pusiera una mano encima? La respuesta es más aterradora que la pregunta. Hay casos que exponen algo más que a un individuo. Exponen el sistema completo. El caso de Laisha Michelle Oseguera González, la hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no es simplemente la historia de la hija de un narco que abrió un negocio en Estados Unidos. Es un espejo en el que se refleja todo lo que el mundo del crimen organizado de alto nivel hace con el sistema de justicia. Lo negocia, lo compra, lo rodea, o simplemente lo convierte en un aliado. Laisha tiene 24 años. Nació el 4 de abril de 2001 en California. Creció en la sombra de uno de los apellidos más temidos de América Latina. Y hoy, mientras su padre es ceniza en un panteón de Zapopan, su hermano cumple cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos, y su esposo sirve 11 años de condena por lavado de dinero. Ella está libre. ¿Fue incompetencia del sistema o fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado? Bienvenidos a Crónicas del Mal. En el video de hoy, tú y yo vamos a hacer algo que los medios convencionales no hacen. Vamos a seguir el hilo completo. 1. Revelaremos quién es realmente Laisha Michelle Oseguera González y por qué durante 20 años nadie sabía que existía. 2. Desentrañaremos cómo una joven acusada por las autoridades mexicanas de ordenar el secuestro de 2 marinos de la Armada terminó viviendo libre en una casa de $1,2 millones en California. 3. Conocerás los detalles del negocio que, según documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, formaba parte de un esquema de lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. 4. Escucharás la teoría respaldada por 2 periodistas de investigación de primer nivel de que Laisha no fue detenida porque negoció su entrega a la DEA antes de que llegaran las esposas. 5. Desclasificaremos quién es el Guacho, el hombre que fingió su propia muerte para huir a Estados Unidos, el marido de Laisha, y cómo su sentencia de 11 años y 8 meses en lugar de cadena perpetua podría ser parte de un acuerdo mucho más grande. 6. Revelaremos la conexión entre este caso y el de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, y por qué los expertos creen que Laisha está siguiendo exactamente el mismo manual. 7. Y quédate hasta el final porque el último punto es el que nadie en México quiere que sepas. Según el periodista Jesús Lemus Barajas, productores de HBO se habrían acercado a Laisha con una oferta de $10 millones. Y lo que eso significa para el futuro de esta historia es algo que cambia todo lo que creías entender sobre cómo termina la vida de los herederos del narco. Antes de continuar, necesitamos saber algo. Este canal existe porque hay personas como tú que creen que la información no debe estar reservada para unos pocos, que la verdad tiene que circular, no quedarse atrapada en silencio. Si llegaste aquí por primera vez, dale clic al botón de suscribir
y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que viene. Y ahora, necesitamos que hagas algo más. Escríbenos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy. Pero no solo eso, queremos saber si tú, o alguien que conoces, ha vivido cerca de alguna de las zonas que vamos a mencionar en este video. Aguililla en Michoacán, Zapopan o Guadalajara en Jalisco. O alguna ciudad del condado de Riverside en California. Si tienes información de primera mano sobre lugares, personas o situaciones que aparecen en esta historia, cuéntala. Tú eres parte de este relato. Los hechos que contamos se vivieron en comunidades reales, con personas reales. Tu experiencia completa la historia, el origen de un imperio. Para entender a Laisha, primero hay que entender de dónde viene el apellido que lleva. El municipio de Aguililla, en Michoacán, no aparece en los libros de historia oficial. Es un lugar enclavado en la Tierra Caliente, esa región de México donde la geografía montañosa y el abandono institucional histórico crearon el caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado echara raíces profundas. Es allí, en una pequeña comunidad rural conocida como El Naranjo, dentro del municipio de Aguililla, donde nació en 1963 una niña llamada Rosalinda González Valencia, una niña de una familia de al menos 16 hermanos que, a lo largo de las décadas siguientes, se convertirían en uno de los clanes criminales más poderosos de América. Los González Valencia, con el tiempo, serían conocidos como los Queenies, y su apellido no solo llevaría consigo el peso de la sangre, llevaría consigo el peso del dinero, porque si hay algo que diferencia a los Queenies de la mayoría de las organizaciones criminales mexicanas, es que ellos no traficaban con violencia. Traficaban con cuentas bancarias, con empresas, con propiedades inmobiliarias, con marcas de tequila, con bares de lujo. Eran, en palabras de los analistas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la maquinaria financiera detrás del trono. Y en ese mismo Aguililla, en esa misma tierra de aguacates y polvo, creció también un joven que trabajaría para las plantaciones de marihuana de la familia González Valencia. Un joven que eventualmente se casaría con la mayor de las hermanas, Rosalinda. Un joven que el mundo conocería como Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Según registros de autoridades estadounidenses analizados por investigadores de seguridad, Nemesio fue el primero de los dos en emigrar a Estados Unidos, específicamente a California, durante la década de 1980. Allí fue detenido en al menos 2 ocasiones por las autoridades, y fue allí, en California, donde adoptó el nombre de Nemesio, que curiosamente no aparece en sus documentos oficiales mexicanos. Después de ser deportado a México, se integró brevemente a la policía local en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, en Jalisco, antes de volcarse de lleno al negocio familiar de su esposa. La alianza matrimonial entre el Mencho y Rosalinda no fue solo un asunto sentimental, fue la fusión de 2 imperios. Rosalinda traía consigo la red financiera, los hermanos, el dinero invisible. El Mencho traía la brutalidad táctica, la capacidad de construcción armada, la sangre fría de quien no tiene miedo de cruzar cualquier línea. Juntos crearon algo que ninguno de los dos podría haber construido solo. Se casaron en 1996. Todos sus hijos nacieron en Estados Unidos, en California. Y el más reciente de esos hijos, la pequeña, la discreta, la que nadie supo que existía durante casi 20 años, nació el 4 de abril de 2001 en ese mismo estado. Su nombre, Laisha Michelle Oseguera González. Y aquí es donde la figura de Laisha deja de ser simplemente una hija de narco, para convertirse en el capítulo más inquietante que esta familia ha escrito hasta hoy, la hija invisible. Si ya la historia de los orígenes de esta familia en Aguililla resulta reveladora, lo que viene ahora va a sacudir lo que crees saber sobre cómo los imperios criminales protegen a sus sucesores. Porque la pregunta que nadie se había hecho durante 20 años es exactamente la más importante. ¿Por qué nadie sabía que Laisha existía? Su nombre completo es Laisha Michelle Oseguera González. En el mundo del crimen organizado la llaman La Chulis, el mismo apodo que bautiza su cafetería en California. En las redes, donde los seguidores del narco la siguen de lejos, la llaman la princesa heredera.
Pero durante casi 2 décadas, para el resto del mundo, ella no existía. Sus hermanos mayores siempre estuvieron en los expedientes. Jessica Joana Oseguera González, conocida como La Negra, es la hija mayor del matrimonio entre El Mencho y la Jefa, nacida en San Francisco. Rubén Oseguera González, El Menchito, nació también en San Francisco y fue el heredero varón visible, detenido en México, extraditado a Estados Unidos el 20 de febrero de 2020 y condenado en 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión. Laisha, en cambio, no aparecía en ningún expediente, no había foto circulante, no había nombre conocido, no había ficha de búsqueda en ninguna agencia de los 2 países que ya llevaban años cazando a su familia. La primera vez que el nombre de Laisha Michelle Oseguera González apareció públicamente fue en 2021, en el contexto del juicio a su hermana Jessica en los tribunales federales de Estados Unidos. Laisha, junto a su madre Rosalinda y una prima, envió una carta formal al tribunal solicitando clemencia para Jessica. En esa carta, según documentos del proceso judicial, la joven se describió a sí misma como estudiante universitaria de Administración de Empresas y Emprendimiento, y describió a su hermana Jessica como su segunda madre. Fue la primera prueba de que existía una carta de una hermana que quería salvar a la otra. Pero lo irónico de esa carta es que, al firmarla, Laisha dejó una huella que las agencias de inteligencia de 2 países comenzaron a seguir. ¿Qué dice de un sistema que necesitó que una joven firmara una carta de clemencia para enterarse de que existía? ¿Cuántos años llevan estos apellidos acumulando poder, dinero y secretos precisamente porque el aparato del Estado no los buscó hasta que fue absolutamente imposible no hacerlo? El secuestro que lo cambió todo. Pero si crees que una carta de clemencia fue el único rastro que Laisha dejó en 2021, espera a escuchar lo que ocurrió apenas meses después, porque lo que pasó en noviembre de ese mismo año en Zapopan, Jalisco, convirtió a esta joven de 20 años en fugitiva de la justicia mexicana. El 26 de mayo de 2018, en la entrada de una tienda de conveniencia en el exclusivo barrio de Puerta de Hierro en Zapopan, Jalisco, elementos de la Armada de México detuvieron a Rosalinda González Valencia, la Jefa, esposa de El Mencho y madre de Laisha. La acusación: delincuencia organizada y lavado de dinero. Para la estructura del CJNG y los Queenies, fue un terremoto. La mujer que manejaba la maquinaria financiera del cartel, la que supervisaba según las autoridades más de 70 empresas sancionadas, estaba esposada. El Mencho no respondió con un ataque directo, respondió con un mensaje. En noviembre de 2021, según información de las autoridades mexicanas y documentos judiciales, 2 elementos de la Secretaría de Marina fueron secuestrados en Zapopan, Jalisco. Las mismas autoridades que semanas antes habían vuelto a detener a Rosalinda González Valencia por incumplimiento de sus condiciones de libertad. Según los reportes de las autoridades mexicanas presentados en expedientes de investigación, los señalados como responsables del secuestro de los 2 marinos de la Secretaría de Marina fueron Laisha Michelle Oseguera González y su entonces novio, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el Guacho. El secuestro fue interpretado como una represalia directa por la segunda detención de Rosalinda. Los 2 marinos fueron eventualmente liberados en Zapopan. Pero el daño estaba hecho. A partir de ese momento, Laisha tenía órdenes de búsqueda y captura por parte de las autoridades mexicanas. Lo que hizo a continuación es lo que define todo lo que viene después. Huyó. No a las montañas de Michoacán, no a algún rancho de Jalisco protegido por sicarios. Huyó a California, a un apartamento en Riverside, a la vida ordinaria de una emprendedora mexicana en Estados Unidos. Si una joven de 20 años puede cruzar la frontera y convertirse en ciudadana común de California mientras enfrenta acusaciones de secuestro en México, ¿qué nos dice eso sobre los mecanismos reales de cooperación entre los 2 países? ¿O sobre quién tiene acceso a esos mecanismos y quién no? El rincón de la Chulis. Pero si lo del secuestro ya resulta difícil de procesar, lo que esta joven construyó después en California tiene capas que van mucho más allá de una cafetería con letreros de neón. Imagínala. Riverside, California. Una zona residencial al sur del condado, donde las familias latinas son mayoría y el español se escucha en cada tienda, en cada iglesia, en cada esquina.
Ahí, en el número 802 de Navajo Road, dentro de un modesto centro comercial llamado Indian Hills Center, en una esquina casi discreta que pasaría desapercibida junto al puesto de tacos, el zacatecano y la peluquería. Mi familia Barbershop, hay una cafetería con un letrero de café y letras doradas que dice El Rincón de la Chulis. Adentro, paredes cubiertas de follaje verde plástico. Letreros de neón con frases en español. Menú con horchata helada, moca mexicano, matcha con fresa, chilaquiles rojos con frijoles refritos, crepas de fruta en platos con forma de corazón. Un ambiente juvenil, colorido, festivo. En la página del negocio, la propietaria escribió, en inglés y en español, «Nosotras te consentiremos y te haremos sentir como en casa. Nuestro compromiso es mejorar tu día y brindarte un gran servicio. Ven y deleita tus sentidos. Este será tu segundo hogar». El lugar tiene buenas reseñas. Los clientes la describen como amable, respetuosa, buena administradora. Nunca habla de su familia. Nunca menciona a su esposo. El negocio parece prosperar. Hasta que el New York Post publicó su reportaje a principios de marzo de 2026 y el mundo supo a quién le estaba comprando el café de la mañana. Según documentos en poder del Departamento del Tesoro de Estados Unidos citados por medios de investigación, la cafetería El Rincón de la Chulis está registrada a nombre de Laisha Michelle Oseguera González. También figura a su nombre una propiedad residencial de $1,2 millones adquirida en efectivo en el condado de Riverside, según reportes del New York Post y confirmados por investigadores de Illicit Investigations. La palabra clave aquí es efectivo. Una compra de $1,2 millones en efectivo, por una joven de 22 años que venía huyendo de una orden de captura en México. Una joven que, según sus propias palabras en aquella carta de 2021, era estudiante universitaria. Los datos sugieren un esquema clásico del crimen organizado, negocios de fachada para dar apariencia legal a dinero que tiene un origen muy diferente al de una emprendedora cualquiera. ¿Cuántos de nosotros pediríamos un café sin saber, sin poder saber, que el negocio al que le estamos dando nuestro dinero podría estar limpiando el dinero de alguien cuya familia ha destruido comunidades enteras al otro lado de la frontera? ¿Hasta qué punto el lavado de dinero es un crimen invisible precisamente porque necesita parecer completamente normal para funcionar? Detente aquí un momento, porque lo que acabas de escuchar es solo la mitad de la historia. Todavía falta la parte que nadie en México quiere admitir. El posible acuerdo secreto con la DEA, la conexión con Emma Coronel, la oferta de $10 millones de HBOI, lo que ese dinero representa para el futuro de los herederos del narco. Pero antes, necesitamos algo de ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál sería el siguiente tema que te gustaría que cubriera este canal? ¿Quieres conocer la historia completa de El Guacho y cómo fingió su muerte para escapar a Estados Unidos? ¿Quieres que investiguemos la red completa de los Queenies y cómo lavan dinero en América Latina y Europa? ¿O prefieres que vayamos a fondo en la sucesión del CJNG tras la muerte de El Mencho? Escribe tu voto en los comentarios. Este canal lo construimos juntos. Y si eres nuevo aquí, dale suscribir ahora mismo, porque lo que viene en los próximos minutos es la parte del video que va a quedarse contigo durante días. El Guacho, el hombre que fingió morir para entender a Laisha en su dimensión completa. Hay que entender al hombre con quien eligió casarse, porque la historia de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el Guacho, no es solo la de un operador del cartel que cayó. Es una historia que revela exactamente cómo funciona el mundo en el que Laisha creció. Un mundo donde la muerte puede ser un disfraz, donde la identidad puede comprarse y donde el sistema judicial de dos países puede ser negociado como un contrato de negocios. Su nombre real es Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, pero en el universo del cártel Jalisco Nueva Generación lo conocían como El Guacho. 39 años, operador financiero de alto rango, yerno de El Mencho y, según señalamientos de las autoridades mexicanas y estadounidenses, uno de los hombres encargados de mover el dinero sucio del cartel por el sistema financiero de Estados Unidos. Su relación con Laisha lo convirtió en pieza clave de la familia Oseguera González.
y esa posición privilegiada también lo puso directamente en el radar de la DEA, el FBI y la Interpol. Cuando en noviembre de 2021 ocurrió el secuestro de los 2 marinos en Zapopan, el Guacho también fue señalado como coautor intelectual. Y ambos, él y Laisha, huyeron a California. Pero lo que el Guacho hizo a continuación es lo que lo convierte en un personaje cinematográfico en el peor de los sentidos. Fingió su propia muerte. Según reportes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y medios de investigación especializados, Gutiérrez Ochoa ingresó ilegalmente al territorio estadounidense a través de un túnel que conecta Tijuana con el lado americano de la frontera, utilizando una identidad falsa. Las autoridades del país del norte, que ya tenían una alerta de la Interpol en su nombre solicitada por el gobierno mexicano, creyeron durante un tiempo que estaba muerto. No lo estaba. En noviembre de 2024, el Guacho fue detenido en California. Las acusaciones iniciales en su contra incluían distribución de drogas y lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Acusaciones que en los tribunales federales de Estados Unidos pueden traducirse en cadena perpetua, pero no recibió cadena perpetua. En diciembre de 2024, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa fue sentenciado a 11 años y 8 meses de prisión en Washington, según información del Departamento de Justicia. Una condena considerablemente menor a lo que los cargos en su contra podían producir. Y aquí es donde los periodistas de investigación José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, en el podcast Narcomundo, señalan algo que merece ser considerado seriamente. La sentencia reducida de El Guacho habría sido parte de un acuerdo de colaboración con la justicia estadounidense. Un acuerdo que también involucraba a su esposa. Un acuerdo que explicaría por qué Laisha Michelle Oseguera González nunca fue formalmente detenida. Un hombre que finge su propia muerte, cruza la frontera en un túnel clandestino, lava millones de dólares de un cartel y es señalado por el secuestro de elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, recibe 11 años en lugar de cadena perpetua. Y la mujer a su lado queda libre. ¿Es eso justicia? ¿O es simplemente el sistema haciendo una inversión? Intercambia una condena reducida hoy por información que puede valer mucho más mañana. Tú, como jurado de la historia, saca tus propias conclusiones. El funeral del rey y la última princesa. Y luego llegó el 22 de febrero de 2026, el día que cambió todo. El día que también, paradójicamente, convirtió a Laisha en el centro de la atención que había evitado toda su vida. La mañana del 22 de febrero de 2026, en las cabañas de lujo del Tapalpa Country Club, a 135 kilómetros al sur de Guadalajara, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano ejecutaron la Operación Jalisco. Con apoyo de inteligencia coordinada desde una base aérea de Estados Unidos en Tucson, Arizona, los soldados cerraron el cerco alrededor de una propiedad rural donde se encontraba Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el líder más buscado del crimen organizado mexicano, el hombre que había eludido a 3 presidentes, decenas de operativos y años de la mejor inteligencia bilateral entre México y Estados Unidos. El fundador del cartel que operaba en 44 países, el hombre por cuya cabeza el gobierno americano ofrecía 15 millones de dólares. Esa mañana, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, los soldados lo localizaron. Intentó escapar hacia el bosque. Fue herido. Subido a un helicóptero para ser trasladado a la Ciudad de México. Murió en el trayecto. La noticia detonó una reacción en cadena que paralizó a México durante días. Narcobloqueos en al menos 6 estados. Vehículos incendiados en carreteras de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas. Clases suspendidas en Jalisco. Partidos de fútbol reprogramados. Tiendas de conveniencia saqueadas. Decenas de bajas entre los elementos de las fuerzas de seguridad. El hombre que durante años impuso terror al Estado con su simple existencia, ahora imponía terror con su muerte. El 28 de febrero de 2026, los restos de Nemesio Oseguera Cervantes fueron entregados formalmente a su familia por la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. El 1 de marzo de 2026, el velorio tuvo lugar en la colonia San Andrés de Guadalajara, Jalisco. Más de 500 coronas de flores llegaron al lugar. A casi todas,
Se les retiraron las cintas con los nombres de los remitentes en un intento por ocultar quiénes enviaban condolencias. El féretro era dorado. El operativo de seguridad desplegado alrededor del velorio fue masivo. Entre los asistentes, fotografías filtradas en redes sociales mostraron a una joven de cabello rubio, vestida completamente de negro, con gafas oscuras. Se dice que fue ella quien reclamó los restos de su padre ante las autoridades. Esa joven fue identificada extraoficialmente como Laisha Michelle Oseguera González, la Chulis, la hija invisible que durante 20 años nadie había podido rastrear. El 2 de marzo de 2026, los restos de El Mencho fueron sepultados en el cementerio Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, en una ceremonia privada. La carroza fue recibida por una banda de música y decenas de personas de negro. Y entonces, según los periodistas de investigación, los sistemas de monitoreo financiero del gobierno estadounidense comenzaron a detectar algo: transferencias de fondos, movimientos de dinero que habrían alertado a las agencias de inteligencia sobre intentos de reorganizar la estructura criminal del CJNG desde territorio americano. Y el nombre que apareció vinculado a esas alertas fue el de Laisha. La hija que nadie vio durante 20 años apareció para despedir a su padre frente a las cámaras del mundo entero. Un momento de duelo genuino, quizás, pero también, para las agencias de inteligencia, un momento de confirmación definitiva de quién era, dónde estaba y qué papel jugaba en lo que quedaba del imperio. ¿Hay algo más cruel que el dolor de perder a un padre, siendo la herramienta que el Estado usó para encontrarte? La estrategia Emma Coronel. Y ahora, llegamos al punto que los expertos en crimen organizado están analizando con más atención que ningún otro. El punto que, si resulta ser cierto, convierte el caso de Laisha Michelle Oseguera González en uno de los episodios más significativos de la relación entre los herederos del narco mexicano y el sistema judicial de Estados Unidos en años recientes. Recordemos a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Una mujer que durante años fue una figura decorativa y silenciosa junto al hombre más buscado del mundo. Fue detenida el 22 de febrero de 2021 en el aeropuerto de Dulles, en Virginia, acusada de conspirar para traficar drogas, lavar dinero y participar en las actividades del cártel de Sinaloa. Lo que vino después sorprendió a muchos. En lugar de enfrentar un proceso largo que podía terminar en décadas de prisión, Emma Coronel optó por declararse culpable y cooperar con las autoridades estadounidenses. El resultado fue una sentencia de 3 años de prisión. Fue liberada en septiembre de 2023. Desde su salida, Emma Coronel ha protagonizado sesiones fotográficas, participó como modelo en el Fashion Week de Milán en septiembre de 2024, ha asistido como invitada especial a eventos de belleza internacionales. Participó en un videoclip musical titulado La Señora y alista una serie basada en la vida de su esposo. De esposa de narco más buscado del mundo a influencer de moda y productora. En menos de 3 años. El escritor José Luis Montenegro, autor de Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, fue directo en el podcast Narcomundo al comparar ambos casos, la fórmula empleada con Emma Coronel y la que, según él, estaría aplicándose ahora con Laisha sería exactamente la misma. Una negociación antes del arresto formal, una entrega pactada, una pena reducida a cambio de colaboración y, eventualmente, una vida pública reconstruida. El periodista Jesús Lemus Barajas fue aún más específico. Según declaró en el mismo podcast, Laisha no fue detenida porque negoció su entrega con la DEA. El proceso no fue un arresto, y fue una entrega. Estaba señalada como la principal responsable del lavado de activos vinculados a El Guacho y al CJNG en California, y para evitar un proceso que podía llevarla décadas a la cárcel, llegaron a un acuerdo. Los datos sugieren que ese acuerdo implicaba, entre otras cosas, la entrega de información sobre las operaciones financieras del cartel en suelo americano. Información que para las agencias federales de Estados Unidos vale infinitamente más que una condena. Si la hija de El Mencho pactó con la DEA, si la esposa del Chapo ya camina libre por las pasarelas de Milán, si los herederos del narco terminan sus días no en prisión sino en serie de televisión,
¿Qué mensaje real envía eso al sistema? ¿Es eso justicia? ¿O es una transacción en la que el Estado también es parte del negocio? Los datos no juzgan, pero la lógica indica que algo en este sistema favorece a quienes tienen apellidos lo suficientemente poderosos como para ser útiles, la familia entera bajo el lente. Pero para entender por qué el caso de Laisha es tan importante, hay que ver el cuadro completo. Hay que ver qué le pasó al resto de la familia. Porque lo que el sistema le hizo a los hermanos Oseguera González es el espejo en el que Laisha se miraba mientras decidía qué hacer. El hermano, Rubén Oseguera González, el Menchito, nació en San Francisco. Fue detenido en México por primera vez en 2015. Extraditado a Estados Unidos el 20 de febrero de 2020. Condenado en 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión por un tribunal federal americano. 40 años. Cadena perpetua. Sin posibilidad de negociación. La hermana mayor, Jessica Johanna Oseguera González, la negra, nació también en San Francisco. Fue detenida en febrero de 2020 en Washington, D.C., cuando acudió a una audiencia de su hermano. Fue declarada culpable de lavado de dinero a través de una red que incluía restaurantes, bares y la marca de tequila Ons Black en Jalisco. Fue sentenciada a 2 años y medio de prisión y liberada en marzo de 2022, gracias a un acuerdo con los fiscales en el que aceptó su responsabilidad. La madre, Rosalinda González Valencia, la jefa, fue detenida por primera vez en 2018, liberada bajo fianza, reaprendida en 2021, sentenciada en diciembre de 2023 a 5 años de prisión por lavado de dinero y liberada anticipadamente en enero de 2025 por buena conducta. Hoy, Rosalinda está libre, Jessica está libre, Laisha está libre, el Menchito está en prisión para siempre, el Mencho está muerto. Y en esa distribución hay un patrón que los analistas de inteligencia han notado. Los que cooperan, los que aceptan su responsabilidad, los que tienen algo que ofrecer al sistema judicial americano, terminan con condenas reducidas, acuerdos y eventualmente en libertad. Los que no, terminan bajo una lápida o con cadena perpetua. Según el periodista Jesús Lemus Barajas en el podcast Narcomundo, productores de la plataforma HB se habrían acercado a Laisha Michelle Oseguera González con una oferta de hasta $10 millones por los derechos de una serie basada en la vida de su padre, el Mencho, y del entorno familiar del CJNG. La oferta, según el periodista, habría llegado días antes de que Laisha pactara su entrega a las autoridades. Lemus fue explícito. La trayectoria más probable para Laisha, una vez que cumpla su compromiso con la justicia estadounidense, es seguir exactamente el camino de Emma Coronel. Aparecer en medios, participar en producciones audiovisuales, reinventarse como figura pública, $10 millones por la historia del hombre que lideró el cartel más poderoso del mundo, por la historia de una familia que creció entre aguacates y campos de marihuana en Aguililla y terminó con presencia en 44 países. Es, en todos los sentidos posibles, la transacción perfecta para el mundo en que vivimos. Si el crimen organizado de alto nivel termina en docuseries de plataformas de streaming, en desfiles de moda y en acuerdos millonarios con productoras, ¿quién paga el precio real de lo que esas familias hicieron? ¿Las víctimas del fentanilo en 50 ciudades americanas? ¿Las familias de los soldados que murieron el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa? ¿Los marineros secuestrados en Zapopan? La industria del entretenimiento convierte la tragedia en producto, y los herederos del narco están aprendiendo a ser los primeros en vender los derechos de su propia historia. Oya, en 2026, ¿cómo vive Laisha? Y entonces llegamos al presente, al momento exacto en que grabamos estas palabras, porque la historia de Laisha Michelle Oseguera González no terminó con el funeral de su padre. Apenas comenzó una nueva fase. La mujer que alguna vez fue señalada por las autoridades mexicanas como la mente detrás del secuestro de 2 elementos de la Armada de México, la que huyó cruzando la frontera antes de que las esposas llegaran, la que durante años vivió protegida por el apellido más temido del crimen organizado. Hoy enfrenta una realidad que ningún guión del narco predijo para ella. Su padre, muerto. Su hermana, su hermano, en prisión permanente. Su esposo, cumpliendo 11 años de condena.
La cafetería, que abrió con el dinero que los datos sugieren, tenía un origen muy diferente al de cualquier emprendedora común, allanada por el FBI. Sus cuentas, sus propiedades, sus movimientos, bajo el microscopio de agencias que no tienen ni prisa ni piedad. Y ella, sola, con 24 años, con un apellido que pesa más que cualquier herencia que jamás pueda imaginar. Hoy, en marzo de 2026, Laisha Michelle Oseguera González no ha sido formalmente condenada en Estados Unidos. No hay sentencia pública anunciada. No hay proceso judicial oficial que haya concluido. Lo que existe, según las fuentes periodísticas más sólidas disponibles, es un proceso de colaboración, un acuerdo cuyas condiciones exactas se mantienen bajo el hermetismo característico de este tipo de negociaciones entre la justicia federal americana y los actores del crimen organizado internacional. Sus empleados en la cafetería El Rincón de la Chulis declararon al New York Post que desde la muerte de El Mencho, Laisha no ha vuelto al local. La cafetería, hasta la fecha de este guión, sigue en pie, pero el nombre de su dueña ya circula en todos los medios del mundo. La casa de $1,2 millones en Riverside sigue siendo su dirección registrada, la dirección de una mujer que creció en la intersección del lujo y la sangre, y que hoy negocia lo que queda de ambos. ¿Puede alguien realmente escapar de un apellido? ¿Puede Laisha Michelle Oseguera González, a los 24 años, construir algo que no sea una extensión de lo que su familia construyó antes? ¿O el sistema, al negociar con ella, simplemente está cambiando la forma del mismo legado? La lógica indica que hay una diferencia entre escapar de un apellido y ser liberada de él. Y esa diferencia la marca el sistema, que decide cuándo y a quién soltar. El sistema expuesto. Pero si algo revela el caso de Laisha con una claridad que incomoda, es cómo funciona el aparato de justicia binacional cuando los apellidos involucrados son lo suficientemente grandes. Porque hubo algo en este caso que no puede ignorarse. El Mencho era el hombre más buscado de México, con una recompensa de $15 millones de Estados Unidos sobre su cabeza, con cargos formales de conspiración para traficar narcóticos en tribunales federales americanos, con años de operaciones coordinadas entre la DEA, el FBI, la CIA, la Sedena, la SEMAR y la FGR. Y durante todo ese tiempo, su hija menor vivía en California, con una cafetería, con una casa de $1,2 millones, con una visa que nadie en ningún momento revocó, la visa dorada, como la llaman los analistas. Las políticas migratorias que durante años facilitaron que familiares del crimen organizado ingresaran capitales a California, comprando propiedades y negocios. Los narcos, como declaró una fuente anónima cercana al proceso en uno de los videos documentales consultados para esta investigación, creían que en Estados Unidos podían repetir el esquema que usan en México: sobornar funcionarios, comprar silencio, operar con impunidad, y durante años, en cierta medida, funcionó. Fue el cambio en las prioridades de la administración federal americana, con operativos que desmantelan redes financieras sin importar el dinero invertido en influencias, lo que comenzó a desmoronar esas estructuras. Según expedientes judiciales públicos, Laisha Michelle Oseguera González fue señalada como presuntamente responsable de administrar al menos 6 empresas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación, sancionadas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como OFAC. Esas sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción americana y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con las entidades listadas. La red incluía propiedades inmobiliarias, negocios de servicios y, según reportes de la prensa especializada, la propia cafetería, El Rincón de la Chulis, como parte del esquema de lavado de activos. Agentes federales allanaron locales comerciales, propiedades y negocios vinculados a Laisha en el sur de California, incautando documentos, dispositivos electrónicos y registros financieros que las autoridades describieron como conectados al flujo de dinero ilícito del cartel. ¿Cuántas familias, en Jalisco, en Michoacán, en las ciudades americanas donde llegó el fentanilo del CJNG, pagaron con sus muertos el precio de un sistema que miró durante años hacia otro lado, mientras los negocios de esta familia prosperaban?
Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Y eso es precisamente por qué vale la pena hacerla en voz alta. Lo que viene. Y entonces, ¿qué sigue? Porque esta historia no está cerrada. Está en su momento más vivo, más incierto, más cargado de posibilidades, y entender lo que viene requiere mirar no solo a Laisha, sino al tablero completo. El cártel Jalisco Nueva Generación no murió con el Mencho. Los expertos en seguridad son unánimes en ese punto. El CJNG no funciona como los cárteles tradicionales mexicanos, más alineados a la tradición de la mafia italiana, donde los liderazgos se heredan por sangre. El CJNG opera más como un consorcio empresarial criminal que maneja franquicias. Sus facciones disputan los liderazgos en función de las ganancias que generan y comparten. Su hermanastro, Juan Carlos Valencia González, de 42 años, nacido en Santa Ana, California, hijo de Rosalinda con su relación anterior con el liderazgo del Cártel del Milenio, es ubicado por la DEA como uno de los posibles sucesores más fuertes por línea sanguínea. Pero el cartel no se hereda como un trono. Los que quedan activos dentro del CJNG saben que el escenario post-Mencho es un juego de alianzas, no de apellidos. Y en ese juego, el nombre Oseguera González, con casi todos sus portadores detenidos, muertos o en acuerdos con el gobierno americano, pierde el peso que alguna vez tuvo. Para los González Valencia, los Queenies, el panorama también cambió. Con Abigail González Valencia detenido y enfrentando cargos en una corte federal en Washington, con varios hermanos en prisión y Rosalinda recién salida de 5 años de condena, la maquinaria financiera que sostuvo al CJNG durante su expansión más brutal está bajo una presión sin precedentes. Hoy en 2026, mientras esto sucede, el periodista Jesús Lemus Barajas es contundente al proyectar el futuro de Laisha Michelle. Una vez que cumpla su compromiso con la justicia de Estados Unidos, lo más probable, según su análisis, es que la veamos también en la cinematografía, en las redes sociales, en el mundo del entretenimiento. Hay interés real de productores para contar la historia de El Mencho y de su familia. Si eso ocurre, la hija que pasó 20 años invisible se convertirá en una figura pública. Y $10 millones de HBO en el bolsillo. Es, en todos los sentidos posibles, el fin menos esperado para la historia de una familia que comenzó en los campos de marihuana de Aguililla. ¿Qué clase de sistema produce este resultado? Un sistema en el que los herederos del cartel que mató a miles de personas terminan vendiendo los derechos de la historia de esas muertes a productoras de streaming. Un sistema en el que la impunidad no siempre se ve como un narco caminando libre. A veces se ve como una joven de 24 años sirviendo café en California, esperando que nadie haga la pregunta correcta. La información es poder, y la pregunta correcta es la que el sistema prefiere que nadie formule. Antes del cierre, y porque este canal cree que las historias las construimos entre todos, hay algo más que necesitamos de ti. ¿Conoces esta historia desde adentro? Si eres de Zapopan, de Guadalajara, de Aguililla, de Riverside o de cualquier zona que apareció en este video, queremos escucharte. ¿Viste algo? ¿Conoces a alguien que conociera a alguno de los personajes de esta historia? ¿Hay algún detalle de lo que contamos que puedes confirmar o completar desde tu experiencia directa? No tienes que revelar tu nombre. Solo escribe en los comentarios lo que sabes. Porque hay partes de estas historias que nunca llegan a los periódicos, que viven en la memoria de las comunidades que las vivieron de cerca. Este canal es ese espacio. Cuéntanos. Hemos recorrido juntos 10 capítulos, 10 revelaciones, 10 momentos de una historia que comenzó en los campos de Aguililla, Michoacán, y que hoy tiene su capítulo más reciente en una cafetería de California. Repasemos rápidamente lo que descubrimos. Primero, Laisha Michelle Oseguera. González existió durante 20 años en completo anonimato, protegida por la sombra del apellido más poderoso y el silencio más calculado. Segundo, su aparición pública en 2021, a través de una carta de clemencia para su hermana, fue el primer hilo que las agencias de inteligencia comenzaron a tirar. Tercero, las autoridades mexicanas la señalaron como coautora intelectual del secuestro de 2 marinos de la Armada en Zapopan, acusación que la convirtió en prófuga de la justicia mexicana. Cuarto, huyó a California.
compró una casa de 1,2 millones de dólares en efectivo. Abrió una cafetería que los datos sugieren formaba parte de un esquema de lavado de activos para el CJNG. Quinto, su esposo, el Guacho, fue capturado. Negoció una pena reducida de 11 años a cambio de colaboración con la justicia estadounidense. Sexto, según los periodistas Jesús Lemus Barajas y José Luis Montenegro en el podcast Narcomundo, Laisha habría pactado su propia entrega a la DEA, siguiendo exactamente la estrategia que usó Emma Coronel con el caso del Chapo. Séptimo, se dice que productores de HB o le habrían ofrecido hasta 10 millones de dólares por los derechos de la historia de su padre, el Mencho. Y octavo, su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fue abatido el 22 de febrero de 2026 en un operativo en Tapalpa, Jalisco, dejando un vacío en el cartel más poderoso del mundo que ningún apellido puede llenar. Lo que hemos visto hoy no es solo la historia de una muchacha de 24 años. Es el retrato de cómo funciona el poder cuando se llama de otra manera. Familia, herencia, legado, colaboración, acuerdo. Ahora te toca a ti, como jurado de la historia, responder la pregunta que este canal deja sobre la mesa. ¿Creen que lo que le espera a Laisha Michelle Oseguera González, ser libre, convertirse en figura pública, vender su historia a Hollywood, representa justicia para las víctimas de su familia? ¿O representa exactamente la clase de impunidad que el dinero y los apellidos correctos siempre terminan comprando? Escríbelo en los comentarios. No buscamos unanimidad, buscamos conversación honesta. Si este video te hizo pensar, compártelo. Mándalo a alguien que necesite escuchar esta historia, porque la verdad solo es útil cuando se difunde, y las verdades incómodas son las que más necesitan moverse. Y si llevas tiempo siguiéndonos, ya sabes que esto no termina aquí. La historia de El Mencho, del CJNG, de los Queenies y de los herederos que el crimen organizado dejó atrás todavía tiene capítulos sin abrir. Hay nombres que todavía no hemos pronunciado. Hay acuerdos que todavía no hemos rastreado. Hay comunidades que todavía esperan que alguien cuente su lado de la historia. Aquí seguimos. Crónicas del Mal.